Que el Señor les bendiga ricamente. Y hoy tenemos la oportunidad de tener nuevamente el estudio de la palabra del Señor, no sin antes decirles que esta semana ha sido una semana un poquito diferente. Dios nos ha dado la oportunidad de acompañar a las familias que se han dolido también en las pérdidas de sus seres queridos. Para ustedes, amados, la amada iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos, quiero que se sientan acompañados y queremos orar por ustedes como familias. También todos los que nos acompañan hoy para estudiar la palabra del Señor, vamos a continuar estudiando el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Hoy vamos a iniciar, no vamos a tener mucho texto, pero sí vamos a profundizar en el texto que Dios nos ha dado. ¿Me acompaña orando? Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de ser un instrumento en tus manos y quiero orar a favor de las dos familias de esta congregación que han experimentado la pérdida de un ser querido. Nosotros nos hemos unido solidariamente durante estos días para clamar, para orar, para sostenernos y amalgamarnos como una familia. Señor, gracias por tu palabra que no regresa a ti jamás vacía. Hoy tú me darás la oportunidad de volver a un tema que me apasiona y sé que mientras lo hago, tú vas a arrojar luz sobre la congregación, sobre la iglesia, sobre nuestros amigos y todos aquellos que tienen también la oportunidad de conectarse. Para ellos hemos dedicado este tiempo de estudio de la palabra. Háblanos, por favor. Vamos a estar atentos a lo que tu palabra nos quiere decir. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué gozo, hermanos, tener la palabra de Dios para estudiarla. A veces correr mucho. Hay un refrán que dice que el que mucho corre pronto para. Nosotros no queremos en este momento correr. Queremos ir pausadamente, pero que usted pueda digerir el mensaje de la palabra. ¿Qué le parece si busca su Biblia o por lo menos trata de retener? Es un pasaje que muchos conocemos, pero sería bueno poder subrayar, tener algún cuadernillo para hacer notas. Vamos a decir cosas que espero sean importantes y además profundas para su vida y para que podamos desarrollarnos como cristianos. Disculpen, vamos a leer el texto. Estamos en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Probablemente usted conozca estos dos textos. A mí me encantan y no los vamos a trabajar los dos. Estoy en Romanos 12, versículo 1 y 1. No vamos a pasar hoy del versículo 1. Así que mire el texto, escúchelo o léalo, por favor. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, de eso queremos estar hablando, de este versículo, y me gustaría iniciar diciendo que Pablo utiliza aquí las palabras así que. Esas palabras lo que están haciendo es simplemente conectando los capítulos anteriores. Es como que yo tengo una tertulia muy amena con ustedes y después de que hacemos una pausa, yo les diga, bueno, como siguiendo con el tema, así que por lo que hemos hablado, entonces continúa una idea que va a ser muy bonita. Y hoy la idea va a ser básicamente de consagración. Vamos a ver eso en el transcurso del estudio. Así que, hermanos, lo que denota el apóstol es que, aparte de estar conectando dos secciones, le está hablando a creyentes. Vio la palabra que usó, hermanos. Así que, hermanos. Entonces, lo que sigue es para los hombres y para las mujeres que han tenido la oportunidad de entregarle su vida a Jesucristo después de haber reconocido su condición de pecador o pecadora y haberse arrepentido. Cuando una persona hace eso y con honestidad le entrega su corazón a Jesús, esa persona ya es un hijo de Dios. Sí, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice primera de Juan 1:12, el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio el derecho,
la potestad de ser verdaderamente hijos de Dios. Isaías nos recuerda que todos se habían descarriado como ovejas. Cada uno tomó por su camino, pero ahora en Cristo somos, recuerda usted, somos atraídos, somos reunidos, somos convocados, y en este caso para ser hijos. Y al ser hijos, si tenemos a un hijo y a otro hijo, ¿qué serían ellos dos entre sí? Por supuesto, hermanos, hijos de un mismo Padre. Entonces, Pablo le está hablando a los hermanos. Y lo que Pablo le va a decir a los hermanos a quienes les escribió esta carta es un texto completamente aplicable para usted. O sea, usted no debería decir, pero eso se lo dijo a los romanos hace 2000 o 1980 años. No. Esta palabra es una palabra fresca y por eso este énfasis importante. El mensaje siendo para los hermanos, vamos a encontrar aquí las actitudes y prácticas que se nos van a recomendar. El apóstol Pablo nos va a hacer una serie de recomendaciones. ¿Cuál es el propósito? El propósito es provocar nuestra consagración. Y cuando hablamos de consagración, vamos a ver que esta consagración a su vez surge o descansa, está fundamentada en otra palabra que es las misericordias de Dios. Por esta razón, a mí me pareció oportuno y pertinente dar una definición de ambas palabras. Es un llamado a la consagración. Primero, ¿qué es consagración? Vamos a ver cómo lo define el diccionario bíblico, que es el que nos interesa, porque aquí es un tema bíblico. El diccionario bíblico define la palabra consagración como un ritual o como una ceremonia. Es un acto ritual o ceremonial por el que se aparta a una persona o a un lugar. Se aparta o se separa. Esa es la idea principal. Apartar, santificar o sencillamente separar. Cualquiera de las tres. Y en principio tiene un sentido de servicio al Señor. O sea, que aquí la idea es separar lo separamos, lo apartamos, pero como hemos enseñado sobre otra palabra que está muy conectada aquí, lo separamos para. O sea, no se trata solamente de separarlo como colocándolo al margen, o sea, marginándolo, como cuando alguien no nos cae bien, entonces lo hacemos a un lado y no lo miramos más. Lo castigamos todos con el látigo del desprecio. No es el sentido aquí. El sentido de apartar es apartarlo como escogido de entre muchos, pero también apartarlo va a tener un uso muy específico y en este caso bíblico, el servicio a Dios. También dice otra definición que es la dedicación de alguna cosa o persona para un propósito sagrado. La palabra sagrado tiene una íntima relación con la palabra santo. Es lo mismo, pero con la implicación de que el objeto o la persona que se dedica están separados para un uso común. O sea, es un uso específico para el cual se ha separado. Si consagrar implica básicamente estas dos ideas, entonces vamos a quedarnos con la principal, que es separado, apartado, de una manera muy particular para un propósito, en este caso, un propósito en el servicio de Dios. Consagración. ¿Pero qué significa la palabra misericordia? Bueno, la palabra misericordia encontré varias aserciones y una es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Aquí es donde entra la raíz miseria, de allí viene la palabra misericordia, de la palabra miserias. ¿Pero cuáles miserias? Las miserias de otras personas. ¿Y qué hace la misericordia? Se compadece. Es como sentir lástima, pero además ser movido a la acción. No solamente siente lástima, sino que siente una completa empatía, una identificación. Siente el dolor y el sufrimiento de la persona que está viviendo en miseria.
La otra es muy interesante, es el sentimiento positivo que tenemos de bondad, compasión y amabilidad hacia otras personas. Eso es misericordia. Sabiendo ya el significado de compasión separado de, consagración, separado para. Un objeto puede ser consagrado, una persona puede ser consagrada, unos zapatos pueden ser consagrados. Entonces, consagración es la separación o el acto de apartar algo para el servicio de Dios. Ya vamos entrando un poquito en el tema. Y la misericordia es esa capacidad que nosotros podemos tener de ser movidos a la bondad, al accionar cuando vemos la miseria en otra persona. Dios es misericordioso. Y a mí me fascina saber que en misericordia nadie le gana a Dios. Dice la palabra que su misericordia es para siempre. Eso es sumamente impresionante porque su misericordia es eterna. Dios nos ha apartado, Él nos está consagrando o nos pide o nos demanda nuestra consagración. Pero el fundamento, esa consagración va a descansar sobre la palabra misericordia. Ahorita vamos a armar un poquito este rompecabezas. ¿Qué está haciendo Pablo en este versículo? ¿Qué está haciendo realmente Pablo en el versículo 1, que es el único que hemos leído y creo que es el único que vamos a leer? ¿Cómo es posible que podamos usar 30, 35, 40 minutos sobre un versículo? Bueno, porque la palabra es viva y es rica y necesitamos digerirla. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está haciendo una rogativa. Lo que está haciendo Pablo, es pedir insistentemente a los creyentes, a los hermanos. Y en el sentido etimológico, en el origen mismo de la palabra, la expresión gráfica es como quien pide extendiendo la mano. Piensa en la figura de un niño. Cuando un niño pide, por ejemplo, a la mamá que le compre un helado, mamá, mami, esa acción de pedir, quiero que usted la grafique, que me vea y que piense en un niño que extiende la mano para pedir, para rogar insistentemente hasta poder obtener aquello por lo que está pidiendo. Pablo está en esa actitud. Pablo está rogando en nombre de Dios a nosotros, a los cristianos verdaderos. ¿Y qué es lo que Pablo les está rogando? Él está haciendo este tipo de ruego y el sentido de su rogativa a los cristianos verdaderos es que presenten sus cuerpos. Esto es sumamente interesante porque lo que está haciendo Pablo aquí es haciendo una rogativa a los creyentes, diciéndoles, os ruego, y ahí entra la palabra, os ruego por las misericordias de Dios. Pero ¿cuál es el fundamento de esta rogativa? Escuchó las misericordias de Dios. El fundamento son las muchas misericordias. A mí me gustaría hacer una lista de esas misericordias. Recuerde que la misericordia es la capacidad que tiene una persona para poder poner su amor, su empatía, su bondad, su cariño al servicio de aquel que vive una auténtica miseria. ¿Quién viene a su mente cuando yo hablo de miseria? Vamos a pensar así bien grande, vamos a pensar en multitud. Dígame, en una sola palabra, ¿quién podemos decir que después de la caída por el pecado entró en la miseria más grande de todos los tiempos? Por supuesto, la humanidad. La humanidad experimenta esta gran miseria y algunas de las misericordias, no todas, yo voy a enumerar, voy a presentarles algunas de las misericordias donde Dios usa su bondad para con la persona que está en la miseria, con el pecador, que está completamente apartado, que está separado, que está desahuciado. Y lo que se espera para él no solamente es la muerte, sino la muerte eterna, el lago de azufre que arde eternamente. Eso es, y así tenemos que pensar con esa realidad.
Pero entonces las misericordias de Dios comienzan, por ejemplo, con el tema de justificación. Sí, la justificación es una misericordia de Dios, porque es Dios usando su poder, su capacidad de bondad, su amor sobre la miseria de aquel pecador que lo necesita. Esto incluye el perdón, pero también la remoción de nuestros pecados. Sí, dije remoción. ¿Qué significa remoción? Viene del verbo remover. Dios ha tomado los pecados que nosotros tenemos sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, y los ha removido, los ha cambiado de lugar y los ha puesto sobre los hombros, sobre la cruz de su Hijo amado. Esto a mí por lo menos me impacta y me impresiona. Los quitó de sobre nuestras espaldas, sobre nuestros hombros, para colocarlos en los brazos, en la espalda, en la cruz donde murió su Hijo amado. Justificado significa que nos ha colocado en línea con la voluntad de Dios. Cuando yo enseño sobre esto, pienso en los márgenes, por ejemplo, los márgenes de un libro, de cualquiera que sea. Normalmente este es el margen y puede ser los dos márgenes, 1 y 2. Aquí, como tenemos varias líneas, pero en una página convencional tendríamos un margen izquierdo y un margen derecho. Marginar puede tener la idea de colocar al lado, o sea, apartarlo, marginar, al margen. Pero justificar significa que yo lo coloco en línea con, en este caso, el margen. Pero cuando hablamos de justificar en el sentido teológico, estamos hablando de que Dios nos ha justificado, nos ha colocado en línea con la voluntad, con el propósito, con la dirección correcta por la que debemos ir siempre. Y nos ha dado además una posición en Cristo. Sí, usted tiene una posición. Entonces dije, las misericordias del Señor son, por ejemplo, la justificación, número 1. 2, otra de las misericordias por las que Pablo dice, así que hermanos os ruego por las misericordias. La segunda es la identificación. Sí, yo quiero decirle a usted, cuando pienso en identificación, viene a mi mente una cédula de identidad. Es lo que dice quién es usted. Pero Cristo, primero, Él se identificó con nosotros y luego nos dio una identificación. Esto es hermoso. Primero, Él se identificó. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Él se identificó. Él se dio a conocer. Se identificó con el hombre, con la humanidad, con su pueblo. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué otro ejemplo de identificación más grande necesitaría usted para poder corroborar esta idea? Es el más grande. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora sí escuche, nueva criatura es. Pero recuerde que primero Cristo protagoniza. Cristo está de primero. Él se identificó y nos dio una identidad. Ahora dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, tiene una nueva identidad, es nueva criatura. De modo que si alguno no está en Cristo, no tiene esa identidad. Por lo menos no tendrá esa nueva identidad, que es la que a la que me estoy queriendo referir cuando hablo de una misericordia más. Dios nos ha dado una identificación. Yo tengo una identidad. Yo soy hijo de Dios. Soy cristiano, soy hijo de Dios, nacido de nuevo. Pero falta más todavía, porque Primera de Pedro 2:9 nos recuerda que somos linaje escogido. ¿Escuchó? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Tenemos una identidad. Recuerda cuando hablamos en la semana anterior diciendo que si alguien viene para decirnos que no somos nadie, un momento, no me diga que no soy nadie, porque claro que sí, tengo una identidad. Y esa identidad la tengo en Cristo Jesús, por las misericordias de Dios. Otro aspecto interesante aquí es que tenemos una condición. La condición que tenemos ahora es vivir bajo la gracia y ya no bajo la ley, que era en donde vivíamos antes de que Jesús viniera a la tierra. Una nueva condición. Yo tengo la condición de vivir bajo la gracia. Esa es una misericordia de Dios. Si usted entiende un poquito el tema de la gracia y de la ley, si lo entiende un poquito, usted se dará cuenta que es una bendición vivir bajo la gracia. Y esa es la condición que Dios nos ha dado como producto de sus misericordias. Hay más. En cuarto lugar, la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dígame si eso no es una misericordia, no es un acto de bondad de parte de Dios. Que Dios se haya permitido vivir dentro de usted. Sabe, yo no lo entiendo. Tampoco entiendo lo de las computadoras y no entiendo los dispositivos. No entiendo cómo operan. Solamente le puedo decir a usted que de la misma manera no entiendo cómo es que Dios se haya permitido vivir en mí a través y por medio del Espíritu Santo, pero lo ha hecho. Dice 1 Corintios 6:19, dice claramente, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Eso es emocionante, una excelente misericordia, pero hay más. La quinta misericordia a la que me quiero referir es el auxilio en nuestras flaquezas. Sí, todos nosotros tenemos flaquezas o, prefiero usar la palabra, debilidades. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea, lo que está queriendo decir aquí el Señor es que aún en medio de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, que las tenemos, todos somos débiles y somos tentados, el Señor ha preparado para nosotros una salida para que podamos resistir en medio de la tentación. Ese auxilio es el mismo que nos dice Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Una misericordia, tener una persona que en un momento dado toca para que nosotros podamos descansar y Él continuar en la pelea. Eso es hermoso, es una excelente misericordia. Otra misericordia es la elección divina. Nuevamente, Primera de Pedro hace eco en mis oídos. Somos linaje escogido. Quiero remarcar esa idea, porque esa idea nos remite, linaje escogido. Le pregunté a alguien qué significaba para él linaje escogido y se fue por otra línea que me di cuenta que no estaba tan familiarizado con la palabra linaje. Bueno, la palabra linaje comunica la idea de ascendencia, alguien que desciende o viene de una X genealogía, o sea, estamos hablando de que su abuelo, su tatarabuelo, ese es su linaje, pero su linaje también son sus hijos, sus nietos, etc. Entonces, estamos hablando de una raza y lo que conecta al linaje de una persona a otra es la sangre, ese hilo de sangre. Nosotros somos sangre de Dios, sí, por Cristo. Y en Cristo nosotros ahora pertenecemos a la raza de Dios. Él ha preparado una nueva raza y nosotros somos esa elección divina. Después de que decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nosotros entonces llevamos la misma sangre del Hijo de Dios. No somos de sangre azul, tal vez, pero sí somos de sangre divina, somos de sangre real, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dios nos elige para ser un pueblo en el momento en que nos convertimos a Él. A partir de ese momento somos parte de esa raza a la que me estoy refiriendo. Y en séptimo lugar, como una de esas misericordias que Dios nos ha dado, es la gloria venidera. Solo hay que esperar un poquito. Dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos levantados en las nubes y estaremos para siempre con Él, donde no habrá dolor, tristeza, ni ansiedad, ni depresión. No habrá absolutamente nada que nos pueda dañar. Estaremos por una eternidad en la gloria con nuestro Padre, la gloria venidera. Dígame si esas no son excelentes misericordias. Particularmente creo que sí. Pablo tiene un excelente fundamento, una plataforma muy sólida para poder venir donde sus hermanos, donde nosotros, donde los creyentes y decir, os ruego. ¿Por qué me va a rogar, Pablo? ¿Cuál es el fundamento que usted tiene del ruego que va a hacerme a mí? Y Pablo dice que más, las misericordias de papá, las misericordias de nuestro Dios, y comienza a mencionarlas allí en una forma interesante. La justificación, la identificación, una condición en Cristo, vivir bajo la gracia, la morada del Espíritu Santo en medio de nosotros, el auxilio ante nuestras debilidades y flaquezas, la elección divina y la gloria venidera. Tengo otra pregunta. ¿Por qué Pablo se está enfocando ahora en el cuerpo? Porque ya nos dijo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya eso quedó claro. Pero ahora dice que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué se está enfocando Pablo en el cuerpo? Bueno, hay varias razones. Y la primera que mencionaremos es que la iglesia de los 3 primeros siglos sufrió muchos embates, principalmente 2 peligros importantes. El primero tenía que ver con un peligro externo y el segundo con un peligro interno. Cuando hablamos de externo, estamos hablando de la persecución que el Imperio Romano estaba haciendo durante todos esos 2 siglos y medio, 3 siglos. Y no necesariamente vamos a decir que la persecución era todos los días, pero ellos vivían como vive, por ejemplo, un indocumentado en un país que no es su país. De alguna manera podían hacer su vida relativamente aceptable, podían comprar, vender, tenían sus relaciones cotidianas, pero vivían con esa espinita, sabiendo que en cualquier momento alguien va a venir y tocar la puerta para confrontarle y decirle, este no es tu contexto, tu lugar, tu país, no tienes derechos. Esa era la situación básicamente y era el primer problema que enfrentaban los cristianos de los primeros siglos. El segundo problema tenía que ver con las falsas doctrinas, principalmente con las herejías como el gnosticismo. Y todo esto era producto de la influencia que tenían los judíos helénicos. La palabra helénica significa griegos, o sea, esos judíos que habían estado en la diáspora, quiero explicarme, judíos que no habían estado propiamente en la región de Palestina, sino que habían sido esparcidos. Esos judíos se habían helenizado, o sea, habían tomado una influencia griega increíble, espectacular. De hecho, se hablaba el griego como uno de los idiomas principales. Ellos vinieron a la iglesia y trajeron toda su influencia. Entonces hubo muchos problemas a nivel de doctrinas, precisamente porque para los cristianos verdaderos Jesús era el Señor. Eso comprometía con el Imperio Romano porque atentaba de alguna manera contra César. Entonces César no era el Señor, pero dentro de los temas era uno de los temas por lo cual perseguirles. Pero el otro tema tenía que ver con este tema de influencia griega. ¿Y qué podemos rescatar aquí? Bueno, lo que pensaban los griegos del cuerpo, tal vez eso es importante. Para ellos el tema del cuerpo no era otra cosa más que la cárcel del espíritu.
El espíritu es lo que tenemos que rescatar, porque para los griegos el cuerpo no era otra cosa que la esencia de algo vergonzoso y también despreciable. Así veían ellos el cuerpo. Para los verdaderos cristianos el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta el contraste que hay? Si el cuerpo no tuviera relevancia, entonces nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el Señor estableció que Jesús viniese a la tierra y ocupara un cuerpo humano? Porque para Dios el cuerpo sí es importante. En el cuerpo se conjugan alma, espíritu y lo que se llama carne, sangre y huesos. Lo que el apóstol desea dejar claro es que la vida cristiana se vive de una manera incluyente y usted no puede desmembrar. Usted no puede sentar al espíritu acá mientras el cuerpo se harta en sus deseos y placeres. El alma, el espíritu y el cuerpo son una unidad. Y ciertamente, cuando nosotros vivimos de manera integral. Nosotros no vamos a trabajar y dejamos el espíritu en casa, o mandamos el espíritu y dejamos el cuerpo. Cuando nosotros realizamos nuestros trabajos, no importa cuál sea, ferretería, fábrica, empresa, universidad, donde nosotros estamos de una forma integral. Por eso Pablo quiere hacer énfasis en el cuerpo y decir, eso es lo que yo necesito que ustedes presenten, sus cuerpos. Lo que está diciendo es que la consagración tiene que ser integral, tiene que ser total. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo, o sea, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo cada día. De manera que el verdadero culto no es ofrecerle una liturgia, la cual puede ser muy bonita. Cuando hablamos de liturgia estamos hablando de esa ceremonia cúltica que se realiza, donde hay una oración, donde hay intercesión por los enfermos, donde hay adoración. Todo eso puede ser muy bonito, pero entregar un verdadero culto al Señor es mucho más que eso. Es un aspecto integral, desde que nos levantamos hasta que anochecemos y mientras dormimos. Otra pregunta más. ¿Cómo desea o sugiere Pablo que presentemos nuestros cuerpos a Dios? Una buena pregunta. ¿Cómo? Hay dos respuestas, una larga y una corta. Vamos a ir a la corta. El sacrificio, sí. Sacrificio. El sentido teológico de la palabra sacrificios implica que el ofrendante debe dar algo a la persona a quien adora o a quien sirve, pero debe dar muerte al objeto que entrega en sacrificio. O sea, si quiere ser acepto o aceptado delante de su deidad, delante de su Dios. Muerte. Esa palabra no es una palabra que sea muy cómoda, pero es la palabra que teológicamente quiere comunicarnos a nosotros el sentido verdadero e íntimo de sacrificio. Pero en este caso muy particular, Pablo está describiendo la forma en la que conceptualiza que se debe de hacer el sacrificio y va a mencionar tres condiciones. La primera, él dice, el sacrificio tiene que ser vivo. ¿Por qué vivo? Bueno, el sacrificio que Pablo está reconociendo como aceptable delante de Dios es un sacrificio que no es un sacrificio que esté muerto, porque de alguna manera esto comunicaría una opción como ya no hay más nada que hacer. Entonces aquí está el sacrificio simplemente tiene que ser presentado y aceptado de esa manera. Cuando los animales eran sacrificados, cuando eran llevados al altar, el animal era amarrado y luego era degollado. ¿Qué habría pasado si ese animal se coloca vivo y no se amarra? Inmediatamente él perciba que es el objeto del sacrificio, se levanta y se va. No habría esperado un segundo llamado para irse. El tema aquí implica voluntad.
Cuando Pablo dice que el sacrificio tiene que ser vivo, es que implica mi voluntad. Yo tengo que entregar voluntariamente mi cuerpo en sacrificio. No como las ofrendas inmoladas, o sea, muertas, que traían el pueblo de Dios para presentarlas delante del Señor. El servicio que nosotros entregamos a Dios debe ser el producto de nuestra voluntad y no la consecuencia de la esclavitud, como si fuéramos autómatas. Y Dios lo dijo y no hay que pensar, hay que hacerlo, no. Él quiere que aquí esté nuestra voluntad presente. Sacrificio vivo. Un sacrificio vivo significa por lo menos 4 cosas. Y yo quiero mencionar algunas de las cosas que significa o implica un sacrificio vivo. Primero, que debe ser constante y continuo. Eso significa tiempo. O sea que todos los días debe haber una actitud de sacrificio, una demanda que me incluya a mí en el tema de los feriados, sí, sacrificio vivo. En el tema del invierno, sí, sacrificio vivo. Y en verano también. Entonces, lo incluye todo en materia de tiempo. El sacrificio se dará en donde quiera. Un sacrificio vivo no tiene límites. Donde se encuentre el cuerpo, allí está el espíritu, está el alma. Y va a entregarse en sacrificio delante del Señor. El sacrificio debe de renunciar a sí mismo para cumplir el propósito y el sentido voluntario al cual se ha sometido. Es renuncia. Sacrificio vivo es renuncia. Y este sacrificio nos da la posibilidad de vivir al servicio absoluto de Dios. No debe haber más nada y más nadie sino nuestro Dios. Para Él vivimos y para Él existimos. Yo sé que son palabras mayores, pero esta es la palabra que el Señor nos está dando a través del apóstol Pablo cuando se trata de una consagración integral. Dijimos sacrificio vivo, ahora decimos sacrificio santo. Esto significa que tiene que ser separado, que no se puede contaminar con nada. Esto es simple y sencillamente no al pecado. ¿Por qué? Porque tiene que tener no solamente un propósito, no solamente una intención de separación, sino un propósito. Y el propósito es glorificar a Dios, nada más y nada menos. Glorificamos a Dios en tanto que cumplimos con la comisión que Él nos ha encomendado. Sí, por tanto, id y haced discípulos, glorificamos a Dios. Nosotros nos santificamos cuando nos separamos de y nos separamos para. Ese es el propósito de la iglesia. Y también ese sacrificio vivo y santo debe ser agradable. Los sacrificios debían tener ciertas características y dentro de ellas debían ser perfectos, no debían tener mancha ni enfermedad. No debía haber en los animales que se sacrificaban mutilaciones, porque esto era agradable a Dios. Y Dios ha pagado un precio tan alto por usted y por mí, por nosotros, que Él tiene todo el derecho de exigir lo que le agrade. Una pregunta más. ¿Cuál es la razón final de ofrecer un sacrificio con estas características? Bueno, ¿qué es nuestro culto racional? ¿Qué significa esto cuando hablamos de culto racional? Cuando nosotros hacemos un análisis minucioso de lo que el apóstol Pablo está comunicando acá, nos damos cuenta que lo que él dice es muy sencillo, pero sumamente profundo y no es fácil alcanzar. Él está diciendo que el creyente debe de ser dedicado, absoluto, completamente a Dios. Todo cuanto el creyente, cuanto usted es, cuanto yo soy, cuanto tiene y cuanto tengo, debe ser consagrado al culto y al servicio de nuestro Dios. Algo menos, si nosotros pensáramos en algo menos de la exigencia que Pablo está haciendo, algo menos de esta devoción total está lejos de la gloria de Dios. Es más, se lo voy a decir así, en un sentido mucho más sencillo. Si entregándole todo a Dios, nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable, no logramos llenar sus expectativas, las expectativas, por lo menos,
que puedan satisfacer de verdad su gloria. ¿Cuánto menos si nosotros mermamos de ese mínimo o esa exigencia que el apóstol Pablo nos da? De manera que el análisis de este pasaje nos permite concluir que las escrituras, la palabra de Dios, son muy enfáticas en su exhortación. No mienten y son radicales y tajantes, sin ambigüedades. La Biblia no usa medias tintas. Sencillamente él ha dicho: necesito que consagren, que se aparten. Si ustedes quieren que yo les dé una razón, aquí están las misericordias de Dios. O sea, dicho de otra manera, ya Dios ha puesto de su parte. Si Él puso la justificación, la identificación, nos ha elegido, ha derramado toda bendición para que estemos preparados en tiempos de debilidad. Dios ha hecho su parte y todavía hay una gloria venidera. Esas son sus misericordias. Por eso yo les pido, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su culto inteligente, lógico y racional. A mí me gusta esto. No hemos terminado. El próximo jueves tendremos la bendición de continuar con el segundo versículo, que está muy interesante. Pero ahora permítame orar y permítame bendecirlo. Padre, quiero darte gracias por esta demanda a la consagración integral que el apóstol Pablo nos está haciendo. Él está diciendo que Él nos ruega por ese fundamento de las misericordias de Dios, que podamos presentarnos, entregarnos completos, todos nosotros a ti. Todo nuestro cuerpo, todo desde nuestra cabeza a nuestros pies, todo en sacrificio vivo, santo y agradable. Esto me redarguye y me hace reflexionar y saber que estoy un tanto lejos de esta verdad, pero estoy dispuesto a continuar sabiendo que hay formas, que hay un cómo poder llegar allá, y eso lo veremos la próxima semana en el verso número 2. Prepara nuestros corazones y manténnos cerca de ti. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga ricamente.